Entonces, el día de hoy tenemos programado como clase teórica pruebas diagnósticas para micobacterias, ¿no? Esta es una de las patologías muy frecuentes dentro de países en su desarrollo como el nuestro, y en realidad es una enfermedad mundial, ¿no? Una enfermedad de salud pública. A ver, me confirman si observan y escuchan correctamente. Sí se ve, doctor, y sí se le escucha bien. Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos que conocer qué pruebas diagnósticas existen, qué pruebas vamos a utilizar según el hospital donde estemos laborando, ¿no? Donde estén realizando internado, donde estén realizando serum, donde ya estén trabajando como asistentes. Según el nivel de complejidad del hospital, también varían las pruebas laboratoriales, ¿no? Pero es por eso que debemos de conocer desde las pruebas más básicas hasta las más actuales, ¿no? Que ya tenemos pruebas moleculares, pruebas especiales más sofisticadas, pero también más caras, ¿no? A ver, entonces, recordar que según la OMS, un tercio de la población mundial va a estar infectada por este bacilo de Koch y con el riesgo de desarrollar en algún momento la enfermedad. Por lo tanto, debemos considerar que un paciente que no se trata puede infectar a un promedio de 10 a 15 personas que están a su alrededor, ¿no? Entonces, ya en el 2018 se declaró como un problema de salud mundial con más de 10 millones de casos y 1.5 millones de muertes al año, ¿no? Junto con el HIV. Este es un cuadro epidemiológico donde nos muestra la variación porcentual según las notificaciones de casos de tuberculosis anuales, ¿no? Donde comparan del 2020 al 2019 cómo nos ubicamos. Miren, estas barras son las que demuestran pues la notificación según los diferentes países, ¿no? Y cómo nos ubicamos en séptimo lugar, ¿no? En el orden de prevalencia o de casos notificados, ¿no? Con un 25.2%. A ver, un segundito, por favor, me disculpan un minutito. A ver, ¿me confirman, por favor, todavía se observa la pantalla o he Sí, dejado de doctor, compartir? todavía se observa, doctor. Sí se observa, ¿no? Ya, entonces, como les estaba mencionando, este cuadro nos muestra un poco nuestra posición, ¿no? A diferencia de otras regiones de América, otros países donde tenemos una prevalencia bastante alta, ¿no? Lo que nos muestra que nos falta mucho por mejorar en cuanto a medidas preventivas de atención primaria, de diagnóstico e inclusive de tratamiento, ¿no? Acá podemos observar un cuadro que nos muestra lo que es morbilidad desde el año 2019 al 2022, según el departamento, ¿no? Como podemos observar, todos esos cuadritos marcados con rojo es lo que nos muestra las zonas donde tenemos más riesgo, ¿no? Porque tenemos más casos notificados, tenemos por lo tanto mayor morbilidad. La región amarilla, riesgo moderado, y la verde, pues todavía lugares que tienen notificaciones, pero con casos más controlados, ¿no? Por ejemplo, en el 2019, miren ustedes que habían hasta 5 departamentos
con este color rojo de mayor riesgo, donde estaba el Callao, Ica, Lima Centro, Madre de Dios y Ucayali. Ya para el 2020 solo tenemos como un pico rojo Lima Centro. 2021 sigue Lima Centro, Madre de Dios y Ucayali. 2022 Lima Centro y Loreto, ¿no? Pero se mantiene en el tiempo Lima Centro, ¿no? Ahora, en el 2020 también llama la atención que es una sola región, ¿no? Que mantiene este pico, pero también probablemente ahí hemos tenido un subregistro, ¿no? Recuerden que estuvimos en plena pandemia y tal vez no estaba todo dirigido en el diagnóstico y control de esta enfermedad y se nos han pasado muchos casos para notificar. Con respecto al comportamiento, del total de casos de tuberculosis, debemos de considerar que van a adquirir resistencia entre el 12.26% de estos pacientes que han sido diagnosticados como casos positivos, ¿no? Y es un porcentaje relativamente alto, ¿no? El cual debemos estar en alerta, preocuparnos, tener en consideración, porque en una resistencia quiere decir que no va a existir respuesta a los protocolos ya de tratamiento establecidos, ¿no? De primera línea, de segunda línea. Entonces tenemos que recurrir a protocolos con medicamentos que tal vez no siempre van a estar abastecidos en los hospitales de MINSA, de salud, ¿no? Todos, este programa de tuberculosis debe brindar el tratamiento gratuito a nivel de todos los sistemas de salud, ¿no? MINSA, salud, fuerzas policiales, fuerzas armadas, bueno, menos los centros privados, pues, ¿no? Ellos no están incluidos, pero uno debe acudir según su domicilio donde corresponda. Si tengo sistema de salud que pertenece a e-salud, tengo SIS, ¿no? Me corresponde el tratamiento gratuito. Acá a la derecha, dentro de esta clasificación de resistencia, tenemos 6 tipos, donde está encabezado con un 44% de tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? 26% resistencia a isoniazida, 10.4% resistencia a rifampicina, 3.5% tuberculosis extremadamente resistente. La XDR quiere decir que es resistente a rifampicina, isoniazida y además a las quinolonas u otros fármacos de la segunda línea, ¿no? El 8.25% resistente en los sintomáticos respiratorios y un 7.6% que corresponde a otros casos. Con respecto a la evolución natural de la enfermedad, tenemos, por ejemplo, que de un 100% de personas infectadas en este momento, si vamos transcurriendo, evolucionando un tiempo de acá a 2 años, ellos van a haber contagiado entre un 2 a 5% más, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida, estas personas también van a seguir contagiando y si han quedaron con una infección latente, inactiva, también en algún momento se puede activar, ¿no? Según sus condiciones del sistema inmunológico. Ahora, hablando así específicamente sobre el Mycobacterium tuberculosis, este es un bacilo, ¿no? Que dentro de sus características es aerobio, inmóvil, no es porulado, ácido alcohol resistente, ¿no? Quiere decir que es resistente a la decoloración con soluciones ácidas débiles, y esto debido a que tiene una fuerte presencia de ácidos micólicos, ¿no? Dentro de su estructura. Por eso es resistente a la decoloración. Posee una pared celular compleja, rica en lípidos, ¿no? Y son bacterias que se consideran de crecimiento lento. Las colonias de estas bacterias no son pigmentadas, ¿no? Acá para ver la estructura de este otro plano, vemos su membrana citoplasmática y los diferentes componentes de su pared lipídica, ¿no? Recordar que existe un tipo de infección por tuberculosis que se denomina infección latente, ¿no? Quiere decir que
ingresa al bacilo, a las vías respiratorias y se puede mantener dentro del alveolo, dentro de estas células del sistema inmunológico, todavía como que inactivos, pero vivos, ¿no? En el caso que pueda estar dentro de un macrófago del alveolo, monocitos, células dendríticas, y en algún momento, por algún factor de riesgo o un estado de inmunosupresión en el paciente, esta tuberculosis latente puede pasar a ser tuberculosis activa, ¿no? Se libera de estas células y pasa al torrente, a las vías respiratorias, al torrente sanguíneo. Entonces, la infección latente es un estado de respuesta inmune al Mycobacterium tuberculosis, donde no van a existir manifestaciones clínicas de tuberculosis activa, ¿no? Como su nombre lo dice, se mantiene latente. Entonces, la OMS define como que un cuarto de la población mundial tiene tuberculosis latente, ¿no? Y de un 5 a 10% de este total va a progresar a tuberculosis activa. Cuando existe un mayor riesgo de reactivación en menores de 5 años o pacientes con infección reciente o pacientes con algún cuadro de inmunosupresión. Acá tenemos una línea de tiempo para ver la historia de los métodos de detección de tuberculosis latente. Ojo que estamos hablando de la tuberculosis latente, ¿no? Aquella que no está activa. En un inicio se empezó a diagnosticar con la prueba de tuberculina, conocida también como PPD. Miren ustedes, esto desde 1907, ¿no? Y con el transcurso de los años, ahora tenemos una nueva prueba que se llama el cuantiferón, ¿no? El cuantiferón que ha ido mejorando en sus métodos, ¿no? Y tenemos tipos, por ejemplo, en lo que son generaciones, ¿no? En el año 2000, 2005, primera generación, a finales de 2005, el cuantiferón de segunda generación, ¿no? Ahora tenemos inclusive el cuantiferón de cuarta generación, ¿no? Y así, con los avances y los estudios se ha ido mejorando las pruebas diagnósticas. Entonces, para recordar de esta prueba de PPD que hemos estado mencionando, se denomina también como prueba de Mantoux, ¿no? PPD porque es un derivado proteico purificado, de ahí vienen sus siglas, derivado proteico purificado, ¿no? Y también se conoce como prueba de tuberculina. ¿Cómo es el método para realizar esta prueba? Se inyecta por vía intradérmica un volumen de 0,1 mililitro de este derivado proteico y se va a observar o se va a medir la pápula que se forma, que se puede ver en esta imagen de la izquierda, a las 48 a 72 horas, ¿no? Entonces, con una regla vamos a realizar medición del tamaño de la reacción. Entonces, cuando observamos a las 72 horas de haber aplicado en el sitio de la inyección, vamos a ver una induración y se considera positivo o reactor cuando tiene una induración, una medida de 10 milímetros a más. En el caso de menores de 5 años, enfermos con desnutrición, por ejemplo, o alguna inmunodeficiencia, se considera como reactor o positivo a partir de 5 milímetros de diámetro de la pápula, ¿no? Acá tenemos otro cuadro donde también clasifican o dividen cómo puede ser la interpretación del PPD según los factores de riesgo, ¿no? Si es un cuadro, por ejemplo, de un paciente con virus de inmunodeficiencia humana o otras condiciones de inmunosupresión, vamos a considerar positivo cuando la pápula es mayor o igual de 5 milímetros. Cuando tenemos pacientes menores de 4 años o con otro tipo de patologías o reside en un país de alta prevalencia como el nuestro, por ejemplo, se considera positivo una reacción de formación de pápula mayor o igual a 10 milímetros. Y cuando son personas sin factores de riesgo, se considera positivo recién a partir de 15 milímetros. Recordad también que esta prueba de PPD no es 100% sensible y específica, entonces podemos tener falsos positivos y falsos negativos. Falsos positivos por la vacuna de BCG que nos aplicamos todos,
¿no? Por infección, por una bacteria de Mycobacterium, pero bacteria no tuberculosa, que existen otros tipos de micobacterias. Podemos tener falsos negativos por realizar un mal procedimiento, otra vez estar recibiendo tratamiento con corticoides o algún tratamiento de inmunosupresión, ¿no? En personas con HIV, ¿no? O alguna patología especial como leucemia o una forma severa de tuberculosis. Entonces, todas estas son condiciones para tener como resultado falsos negativos del PPD. ¿No? Habíamos mencionado que las pruebas que han ido evolucionando posterior al PPD es el interferón gamma, ¿no? Esta prueba de cuantiferón que nos permite medir en sangre esta respuesta inmune, ¿no? En individuos que han estado expuestos y que son infectados por Mycobacterium tuberculosis. Y este cuantiferón ha ido evolucionando, ¿no? Como hemos mencionado, de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación. Entonces, cada vez con menos interferencias, ¿no? Menos falsos positivos, menos reacciones cruzadas. Entonces, importante que la conozcan y la tengan en cuenta. No todos los hospitales lo realizan, ¿no? Pero importante saber que existe, ¿no? De acá a un tiempo se espera pues, que todos estos programas de tuberculosis se fortalezcan y puedan hacer las pruebas completas que necesitan los pacientes, ¿no? Con respecto a los casos de tuberculosis activa, esta tuberculosis puede afectar cualquier órgano, ¿no? Lo más frecuente es pulmones, pero en realidad puede afectar hueso, cerebro, sistema digestivo, ¿no? En pacientes inmunocompetentes generalmente está restringido a pulmones y según las condiciones, factores de riesgo del paciente puede extenderse a otros órganos, a otros sistemas. Entonces vamos a tener un foco pulmonar, ¿no? Va a ocupar los campos pulmonares medios, inferiores. Acá interviene nuestra inmunidad celular, que va a detener esta proliferación en un tiempo de 3 a 6 semanas, pero un 5% va a evolucionar a enfermedad activa durante los 2 años siguientes y el otro 5% en un tiempo posterior, ¿no? Entonces, así es como actúa y nos defiende nuestro sistema inmunológico. Entonces, esto es con respecto a la parte introductoria, chicos, con respecto a historia, definiciones, ¿no? Un poquito de fundamentos sobre la enfermedad. Y ahora sí vamos a pasar a las pruebas laboratoriales. A laboratoriales en sí para tuberculosis activa. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? No, doctora, todo claro. Sí, doctora, una consulta, doctora, buenas. Sí, buenas tardes, le escucho. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. ¿En qué momento podemos, después de que una persona esté en contacto con un paciente con TBC activa, el Ujú, contacto, en qué momento se puede sacar, o es ideal sacarse el PPD y también el interferón gamma, bueno, el IGRA, ¿no? ujú. Para, para evitar errores falsos positivos y todo ello. ¿En qué semana más o menos se puede sacar o es ideal? Ya, primero que debemos considerar que estas pruebas para TPPD y el cuantiferón son para tuberculosis latente, ¿no? Quiere decir que tienes el bacilo, pero que no estás haciendo la enfermedad. No son pruebas de diagnóstico de tuberculosis activa, sino de inactiva. Para esto tienes el PPD, ¿no? Que tienes que esperar, como es una reacción de anticuerpos, ¿no? En tu sistema, en tu piel, después de que se aplica la proteína purificada, ¿no? De la bacteria, entonces tiene que haberse formado anticuerpos contra esta bacteria. Y eso no es de un día a otro, ¿no? Como, no sé, en las prácticas, algunos que ya han desarrollado conmigo, por ejemplo, cuando hemos hablado de la serología, ¿no? Sabemos que tenemos que esperar un tiempo entre 10 a 14 días para tener una buena concentración de anticuerpos. Entonces, si hablamos de anticuerpos, no es una prueba que se pueda realizar de manera precoz, ¿no? Tenemos que esperar un tiempo para tener una buena concentración de anticuerpos, ¿sí? ¿Podemos continuar? ¿Alguna otra pregunta?
Continuamos, doctora. Al parecer no hay más preguntas. Ya, muy bien. Continuamos entonces con la tuberculosis, las pruebas laboratoriales para tuberculosis activa. Y acá vamos a hablar sobre las indicaciones preanalíticas, ¿no? En todo el laboratorio aplica indicaciones preanalíticas. Esto quiere decir qué frasco vamos a utilizar, en qué momento recolectamos la muestra. Y como esta infección va a estar más dirigida a pulmones, entonces hablamos de esputos, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera vamos a recolectar la muestra? Acá podemos observar que en el caso del envase, tiene que ser un envase de boca ancha, ¿no? Como vemos acá en el lado izquierdo, de no menos de 50 milímetros de diámetro, que tenga una capacidad entre 30 y 50 mililitros, que tenga un cierre hermético, ¿no? Que sea un material de plástico transparente, que sea resistente a roturas. ¿Y esto por qué? ¿No? A veces tenemos pacientes que recolectan la muestra en el lugar donde van a entregar, es decir, en el mismo laboratorio donde hay salas de recolección del esputo, pero hay otros pacientes que traen la muestra desde su casa, ¿no? Entonces, tiene que cumplir estas características para que no exista riesgo de derrames, ¿no? Ni ningún problema de contaminación. Entonces, la primera muestra de esputo va a detectar aproximadamente el 80% de los casos positivos. La segunda nos agrega un 15% de probabilidad y la tercera un 5%. Entonces, ustedes habrán escuchado que la vaciloscopía se solicita de manera seriada, ¿no? Pídele beca en esputo seriado, ¿no? Quiere decir primer día, segundo día y tercer día. Eso es lo ideal. Si yo quiero tener, ¿no? Alcanzar una buena sensibilidad, el paciente debería completarme los 3 días de muestra, así llego a un 100%. Si solo me deja la muestra 1, solo tengo el 80% de posibilidad, y si justo ese esputo cae dentro del 20%, me va a salir negativo. Si ya tengo 2 muestras, me aumenta esa sensibilidad 15% más. Si me agrega y me entrega también hasta una tercera muestra, tengo el 5% más, ¿no? Por eso la importancia de completar la entrega de 3 esputos. Entonces, la detección de tuberculosis se debe realizar con un mínimo de 2 a 3 muestras, ¿no? Y acá, como habíamos mencionado, es una muestra matinal, una muestra inmediata matinal, porque el paciente no debe haber ingerido alimentos, ¿no? Nada que vaya a interferir con lo que queremos examinar en su esputo. Con respecto al proceso de recolección, acá mostramos algunos pasos. Primero, en el paso 1, el paciente inspira profundamente, llenando sus pulmones de aire, retiene el aire por un momento, expulsa luego la expectoración con un esfuerzo de tos, tratando de arrastrar la secreción del árbol bronquial, ¿no? De esta manera se lo tenemos que explicar para que entregue una buena muestra, porque si no sigue estos pasos, lo que nos va a entregar es saliva. Como segundo paso, recoger el esputo producido dentro del envase, tratando de que entre en su totalidad sin manchar sus manos ni las paredes externas del frasco. Tercer paso, repita esta operación otras 2 veces, colocando todas las secreciones en el mismo frasco. Cuarto paso, limpiamos el exterior del envase con pañuelo o papel y se lava las manos con agua y jabón, rotula el frasco y lo entrega al laboratorio de tuberculosis o a la zona de recepción. Entonces, el esputo, la primera muestra, debe ser tomada, siempre lo ideal es en el momento de la consulta, ¿no? De la primera consulta. La segunda muestra se debe recolectar el paciente, puede ser desde su casa en la mañana al despertar. ¿En qué momentos vamos a pedir la muestra? No controles posteriores, después de que ya hemos hecho un diagnóstico. Vamos a seguir solicitando beca en esputo al final de la fase intensiva de tratamiento, es decir, a los 2 meses, después en el 5.º mes y también al finalizar el tratamiento.
¿ya? Esos son los momentos. Con respecto a la calidad de la muestra debe ser un esputo mucopurulento, ¿no? Porque hemos mencionado que siguiendo este protocolo, todo este esputo debe provenir del árbol bronquial, ¿no? Que me asegura una mayor probabilidad de que vayamos a observar los bacilos en microscopio. Y con respecto al volumen debe ser de 3 a 5 mililitros. En la parte inferior podemos observar los diferentes tipos de muestra con respecto a su calidad. Empezando del lado izquierdo tenemos un esputo mucopurulento, a su derecha un esputo sanguinolento, más a su derecha un esputo de consistencia mucosa y más a la derecha uno de consistencia de saliva, ¿no? Que no es lo ideal, que sería una mala muestra. En el lado izquierdo una muestra purulenta, en el lado derecho un esputo mucoide. En el lado izquierdo una muestra que es saliva, en el lado derecho una muestra sanguinolenta, ¿no? Se evidencia claramente la diferencia entre lo que es saliva con una muestra que sea purulenta o mucoide. Con respecto a otras muestras que podemos trabajar también en laboratorio, tenemos, por ejemplo, aquellas que se recolectan por esputo inducido, es decir, pacientes que son sometidos a nebulización con suero fisiológico para que lo ayude a expectorar, ¿no? O pacientes que le hacen una fisioterapia pulmonar, ¿no? En diferentes posiciones o unas palmaditas que le van haciendo en la espalda, en el tórax, y esto ayuda a drenar la secreción. Otro tipo de muestra que también se podría procesar son todos los líquidos biológicos, ¿no? Como el LCR, si es que están sospechando de una meningitis tuberculosa, líquido pleural, líquido ascítico, pericárdico, articular, en todos ellos podemos realizar baciloscopía, ¿no? Inclusive en muestra de sangre en pacientes con inmunosupresión severa. El lavado gástrico, también muy solicitado en pacientes pediátricos, ¿no? Pacientes que es más difícil que expectoren, entonces toman muestra, ¿no? Con una sondita, hacen un aspirado gástrico, otros recurren al lavado gástrico, pero podría ser un aspirado gástrico, ¿no? Con un ayuno de 12 horas, sin ningún estímulo alimenticio que aumente la acidez, ¿no? Y acá, por ejemplo, a la derecha tenemos la imagen de un bebé, ¿no? Con una sonda donde están obteniendo la muestra. También se puede hacer el estudio de tuberculosis en muestra de orina o de heces. Con respecto a las pruebas bacteriológicas, como se observa acá en el cuadro de la izquierda, lo que más solicitamos es la tinción, ¿no? La tinción con alguna coloración ácido alcohol resistente, ¿no? Es el primer paso. La lectura de las baciloscopías es la prueba más accesible, la prueba más utilizada en todos los centros. Es el primer paso para la confirmación de esta infección por micobacteria. Con respecto a su velocidad de crecimiento, estas micobacterias tienen un crecimiento lento, ¿no? Cuando se cultivan los diferentes medios, las colonias tardan en aparecer, tardan en crecer. Hemos dicho que tienen un crecimiento lento, ¿no? Hay otros tipos que tienen tal vez un crecimiento más rápido, pero en su mayoría tardan en crecer en los agares. Eso también puede variar según la temperatura en la que estén. Con respecto a la temperatura de crecimiento, la mayoría crece a 37 grados, otras a 30 grados, otras incluso necesitan una temperatura de 42 grados, entonces tiene que ir evaluando el analista, ¿no? Que va haciendo la lectura de los tubos día a día. Con respecto a la morfología de las colonias que crecen en este cultivo pueden ser de tipo lisas, pueden ser rugosas, mucosas, ¿no? Y eso ya orienta hacia algún tipo de micobacterio. Con respecto a su pigmentación y fotorreactividad, pueden encontrarse especies, ¿no? De fotocromógenas o escotocromógenas. También podemos realizar pruebas bioquímicas, ¿no? Pruebas bioquímicas que también nos van a orientar hacia la especie o el tipo de micobacterium que pueda estar creciendo. Análisis cromatográficos. Estos análisis de cromatografía son pruebas
tal vez no accesibles en todos los hospitales, pero importante también que conozcan los métodos de cromatografía de capa fina, cromatografía de gases de alta resolución, que proporcionan una buena opción para hacer el diagnóstico. Considerar que estas pruebas cromatográficas se consideran como pruebas rápidas, podemos tener resultados inclusive en un tiempo de 2 horas, ¿no? Pero son técnicas complejas, ¿no? Requieren una infraestructura muy cara en los laboratorios. Entonces, en su mayoría solo vamos a encontrar estos métodos en laboratorios de referencia nacional. Pues no lo van a encontrar en un centro de salud, por ejemplo. Entonces, hablando en sí, ahora solamente dirigido a la vaciloscopía, que hemos dicho que dentro de las pruebas microbiológicas es la primera que vamos a solicitar. Este examen se realiza en microscopio, ¿no? Es un examen de microscopio directo, donde vamos a observar la expectoración, la cual hemos aplicado una coloración. Y vamos a observar en microscopio bacilos ácido alcohol resistentes, por eso se abrevia como BAR. Entonces, la presencia de micobacterias en una muestra clínica lo puedo detectar con esta prueba de baciloscopía, ¿no? Entonces, esta prueba es una buena prueba y la podemos realizar desde el primer nivel de atención médica, como les estaba mencionando, ¿no? Desde los centros de salud más pequeñitos hasta el más grande. Acá tenemos diferentes tipos de extendidos, por ejemplo, porque para aplicar coloración a estas muestras de esputo, primero el técnico del laboratorio hace un extendido en una lámina portaobjeto y es ideal que realice un buen extendido, como el que están viendo al lado izquierdo, que es un extendido bueno. La lámina que está en la parte media es un extendido grueso, donde va a coger mucha coloración y no voy a poder distinguir nada. Y el de la derecha un extendido muy fino también, ¿no? Tal vez no hay una buena concentración de bacilos. Entonces con la coloración voy a poder detectar estos bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Acá tenemos comparación de dos láminas, la que está en la parte superior con un buen extendido y la parte inferior, donde el extendido solo se queda en una fracción de la lámina, ¿no? Entonces no puedo hacer una buena lectura en microscopio. Acá podemos aplicar diferentes tinciones. Tal vez la más utilizada es la tinción de Ziehl-Neelsen, ¿no? Las tinciones con ácido alcohol resistentes. También tenemos las de King-Joe. Inclusive ahora en la fecha tenemos tinciones basadas en fluorocromos que me permite identificar a las micobacterias con microscopios de inmunofluorescencia, es decir, en campo oscuro, como este campo que observamos negro, ¿no? Me permite ver los micobacterios, los bacilos fluorescentes, utilizando diferentes fluorocromos como la auramina rodamina, naranja de acridina. Y el que está en la parte superior puede ser con la tinción de Ziehl-Neelsen, donde observo a las micobacterias, ¿no? Esos bacilos de color fucsia. Entonces, ¿cómo preparo y fijo mi extendido? Acá les dejo los pasos para que ustedes puedan revisar si quieren saber de manera más dirigida cómo es este trabajo en laboratorio, ¿no? Importante saber que debemos seguir todo un protocolo para estar seguros de que es una buena muestra, un buen extendido, una buena coloración. Con respecto a la tinción Nielsen, vamos a cubrir el extendido con el colorante de fusina, que previamente lo hemos filtrado. Calentamos este extendido con colorante hasta que se emitan vapores por 3 veces durante un tiempo de 5 minutos. Lavamos con agua, cubrimos con un decolorante por 3 minutos, lavamos nuevamente con agua, luego cubrimos con azul de metileno por 1 minuto, lavamos con agua y secamos con aire, ¿no? Posterior a ello ya está lista la lámina para observarla a microscopio a un aumento de 100x con aceite de inmersión, ¿no? Acá el resumen de los pasos que hemos ido explicando se hace en este tipo de lavaderos con estas varillas metálicas, ¿no? Y en el lavadero donde voy a tener la facilidad de estar haciendo los lavados, echar el agua, ¿no? Y las diferentes colorantes para teñir adecuadamente las láminas.
¿Cómo voy a interpretar una vez que observe en el microscopio? ¿No? El resultado, ¿cómo va a ser el resultado? Si no se encuentran VARs, si no se encuentran bacilos, alcohol ácido resistentes, en 100 campos que he observado, se considera como un reporte negativo, ¿no? ¿Qué va a reportar el analista? No se observan VARs. Si se observa de 1 a 9 VARs en 100 campos, el informe va a ser con el número exacto de bacilos por 100 campos. Si el analista observa de 10 a 99 bacilos en 100 campos, el reporte de lectura de baciloscopía es positivo de una cruz. Se observa de 1 a 10 bacilos en 50 campos, será baciloscopía positivo 2 cruces. Si se observa más de 10 bacilos por campo en 20 campos, si hay una mayor concentración, es positiva la baciloscopía 3 cruces, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes van a recibir solo el reporte, o no se observa VAR, positivo una cruz, 2 cruces, 3 cruces, pero ya van a saber a qué corresponde, ¿no? A qué concentración de bacilos tiene esa muestra. Obviamente, a mayor cruces es que existe mayor concentración de bacilos, ¿no? Y acá está la imagen de los campos, ¿no? Que están con un aumento de 100x, donde el puntero está dirigido, en este caso, a un grupo de leucocitos, pero en la parte inferior podemos observar los bacilos fucsias, ¿no? De Mycobacterium, agrupados, algunos agrupados, ¿no? En grandes cantidades. Y si nos ponemos a contarlos, tenemos, pues, mira, acá en este grupito nada más habrá más de 20, acá otros 20. En este campo nada más tenemos más de 50. ¿No? Entonces, más o menos así se va realizando la lectura. Acá tal vez no está muy claro, pero también está entre los leucocitos, están en grupos los bacilos fucsias. Con respecto al otro tipo de tinción, que era con fluorocromos, acá tenemos, por ejemplo, la tinción de oramina, rodamina, ¿no? Estas tinciones nuevas ya se realizan en varios hospitales de salud y de MINSA, ¿no? Acá se tiñe el frotis con una solución colorante de oramina, rodamina, se aclara con agua destilada, se decolora con un decolorante X, se vuelve a aclarar con agua destilada, se cubre esta extensión con una solución contracolorante durante 3 minutos, se lava con agua destilada y se deja secar. Y luego se observa a microscopio de inmunofluorescencia, donde hemos dicho que son microscopios de campo oscuro, así vamos a ver un fondo negro. Pero miren la cantidad de bacilos, todas esas coloraciones verdes, esos imágenes verdes que se ven en forma de alargada como bacilos, todos esos son los micobacterios tuberculosos. Entonces acá tiene una concentración bastante alta, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar microscopio de inmunofluorescencia. Este micobacterio emite una luz fluorescente, ¿no? La luz emitida puede ser detectada rápidamente en este tipo de microscopios. Entonces el objetivo de menor aumento va a observar la mayor superficie, ¿no? Y su uso va a estar en función del número de baciloscopías que realiza el personal, ¿no? Según su número y su experiencia, según el material disponible. Por ejemplo, en una jornada laboral donde un solo observador, ¿no? Para un solo observador, un solo trabajador, es prácticamente imposible que pueda observar más de 15 a 20 tinciones, ¿no? Con una buena garantía, con una buena calidad. Mientras que si utilizas la tinción de inmunofluorescencia, podría haber hasta 50, 60 tinciones en su turno, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene que ser pues mucho esfuerzo, ya el bacilo emite una fluorescencia, es otro método, otra coloración, donde el microscopio de inmunofluorescencia ayuda a hacer la detección de estas micobacterias, ¿no? A diferencia de la otra tinción, por ejemplo, del Silmince, en donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo de encontrar dónde están los bacilos fucsias, ¿no? Entonces acá la diferencia. A la izquierda, estos bacilos fucsias de Mycobacterium
donde no en todos los pacientes vamos a tener esta concentración, o sea, no va a ser tan fácil de frente encontrar así un campo con esta positividad, ¿no? A diferencia de la imagen de la derecha, donde es el método de inmunofluorescencia, donde el bacilo por sí va a emitir fluorescencia. Ahora, con respecto a los medios de cultivo, entonces ya hemos hablado de la baciloscopía, que es una prueba que me la pueden reportar hasta en el mismo día, ¿no? Pues yo entrego la muestra y si el laboratorio considera esta prueba como una prueba de emergencia o a mí me están atendiendo por emergencia, me entregarán mi resultado el mismo día, ¿no? O de lo contrario, en un lapso de 3 a 5 días, pero igual no es algo que vaya a demorar mucho. A diferencia de los cultivos, ¿no? Los cultivos sí tienen otro tipo de proceso y de reporte. El cultivo de micobacterias se considera como la prueba estándar de oro. Es un método microbiológico para la recuperación y el crecimiento de micobacterias a partir de diferentes muestras. Quiere decir que yo no solo voy a cultivar o sembrar esputo, voy a cultivar también los líquidos biológicos, puedo cultivar tejido, según de donde estén sospechando que está la infección por tuberculosis, esa muestra será enviada al laboratorio de microbiología y además de realizar la baciloscopía, también se pasa la muestra a cultivo, ¿no? Entonces, el fundamento se basa en lograr el desarrollo y aislamiento de micobacterias presentes en la muestra. Para lograr el aislamiento, se va a eliminar primero la microbiota que está asociada a la muestra. Para esto utilizamos hidróxido de sodio, ¿no? Quiere decir que elimina la flora saprofítica, por ejemplo, ¿no? La flora que puede hacerme interferencia, para que de esta manera la deja solamente dirigida a identificar micobacterias. Entonces, estos cultivos van a tener mayor sensibilidad que la baciloscopía, ¿no? Porque ponen evidencia de 10 a 100 bacilos viables por mililitro de muestra. La metodología es más compleja y es de mayor costo, eso sí. Se caracteriza y permite diferenciar el complejo de Mycobacterium tuberculoso. Tiene 100% de especificidad, o sea, es 100% específica. Nos permite hacer antibiogramas, que es decir, a partir de un crecimiento de cepas de Mycobacterium, yo puedo identificar y aplicar otros métodos para saber si es resistente o sensible a pruebas de primera o segunda línea, ¿no? Entonces, es un método de referencia para evaluar también nuevos métodos. El rendimiento del cultivo, en el caso de muestras pulmonares o de esputo, tiene una sensibilidad hasta el 95%. Para muestras extrapulmonares, la sensibilidad del cultivo baja, y esto depende de las distintas muestras que van a estudiarse, ¿no? En todos los casos, la sensibilidad del cultivo es absolutamente dependiente de la calidad de la muestra. Con respecto a las indicaciones de cultivo para el diagnóstico, las muestras, ¿no? Van a ser, en el caso de sintomático respiratorio con baciloscopía negativa y radiografía de tórax anormal, no tengo varios indicios, ¿no? Tal vez es clínicamente más la placa de tórax, de que estoy frente a un cuadro sospechoso. Entonces yo necesito hacer el diagnóstico, no me basta con que me digan que la baciloscopía es negativa. Entonces voy a complementar con un cultivo. En el caso también de pacientes que les han hecho un informe de baciloscopía positiva, pero solo con un recuento bajo de bacilos, que son pacientes paucibacilares, es decir, menor a una cruz, 2 cruces o 3 cruces, en estos pacientes también necesito confirmar el diagnóstico, entonces voy a pedir el cultivo. En muestras clínicas que son consideradas valiosas, como las biopsias, los tejidos, otros fluidos biológicos, en el caso de tuberculosis extrapulmonar, también pasan a cultivo. En el caso que realicemos control de tratamiento, también vamos a solicitar cultivo, ¿no? Muestras de pacientes con persistencia de baciloscopía positiva después del segundo mes de tratamiento. En el caso de muestras mensuales de todos los pacientes en tratamiento de tuberculosis resistente a medicamentos, los MDR, los XDR, en todos ellos también pasa cultivo, ¿no? Entonces, para pruebas de sensibilidad indirecta a partir de muestras pulmonares o extrapulmonares,
También esta va a ser la materia prima que necesito para hacer un estudio de sensibilidad. Yo necesito un crecimiento de cepas en cultivo para poder luego evaluar a qué medicamento es sensible o es resistente. Los medios de cultivo los podemos clasificar en sólidos y líquidos. Los más utilizados, los sólidos, ¿no? Tenemos dentro de estos sólidos los que se preparan a base de huevo, de Middlebrook, los más utilizados, el lobo Jensen y el Ogawa. Hay otros medios líquidos como el MGIT, el Dubos, ¿no? Que bueno, ya son para otro tipo de laboratorios. Para la mayoría de laboratorios de MINSA, de salud, ¿no? Utilizan estos medios sólidos. Entonces, el medio del lobo Jensen va a estar constituido por huevo, que tiene albúmina y lípidos, por verde de malaquita, que me va a inhibir a otras bacterias, por glicerol, que es la fuente de carbono, asparaginas, que es su fuente de nitrógeno. Va a tener un crecimiento muy lento, ¿no? Puede ser entre 30 a 90 días, por eso el tiempo de espera para un cultivo convencional es de 1 a 3 meses, ¿no? Y tengo que ponerlo a una temperatura de incubación de 37 grados en la atmósfera con dióxido de carbono. ¿Cómo son las colonias? Son como aspecto de migas de pan, como se observa en la imagen de la derecha, ¿no? O también lo pueden comparar con huevos de arañas. Otros medios, puede ser el medio de Ogawa, el medio de Middlebrook. Como les mencionaba, el más utilizado es el del lobo Jensen. La preparación de los medios es todo un trabajo para el personal del laboratorio de microbiología, es algo bien complejo preparar estos medios de cultivo, pasan por un control de calidad en su propio laboratorio y también en un laboratorio de referencia para saber que es un medio de calidad confiable que le da todas las características donde pueda crecer la micobacteria. La siembra, vamos a sembrar de 0.3 a 0.5 mililitros en cada tubo del medio del lobo Jensen. Para muestras pulmonares, mínimo usamos 2 tubos. Para muestras de orina y otras extrapulmonares usamos un mínimo de 6 tubos. Los tubos se incuban en unas estufas de manera horizontal inclinada, semitapados, a una temperatura de 37 grados. Se van a empezar a revisar después de 48-72 horas y donde también podríamos detectar una contaminación temprana, por ejemplo, ¿no? Pero los cultivos positivos se observan como esta imagen de la derecha, ¿no? Este crecimiento con estas características como migas de pan, un crecimiento de pico de flauta, ¿no? Hacia arriba, bien distribuido sobre toda la superficie, ¿no? Ahí han crecido, están ambos tubos positivos a crecimiento de micobacteria. Con respecto a la morfología, bueno, habitualmente son rugosas, sin pigmentación y secas, ¿no? Como en las diferentes imágenes que estamos observando. La última sí es una muestra contaminada, ¿no? Esta muestra sí se informa como contaminado y se trata de ubicar al paciente para realizar una nueva siembra, ¿no? Con respecto a las morfologías que habíamos mencionado, ¿no? Secas, rugosas y de color crema. El crecimiento es lento, ¿no? De 2 a 4 semanas. Podemos realizar otras pruebas bioquímicas que también me ayudan a hacer la clasificación del tipo de micobacterio. El registro de resultados se puede reportar contaminados y todos los tubos inoculados con la muestra tienen estas características de contaminación. Negativos si no existe desarrollo luego que se ha inspeccionado los tubos hasta la 8ª semana de incubación. Según el número de colonias, ¿no? También se va a hacer el reporte. Si hay un crecimiento entre 1 a 19 colonias en el total de medios sembrados, esto no corresponde a una cruz, es menor a una cruz, entonces solo reporto el número de colonias que han crecido. Pero si tengo un crecimiento de 20 a 100 colonias, esto corresponde a una cruz. Más de 100 colonias en los tubos, pero colonias separadas, no confluyentes, tiene un crecimiento de 2 cruces. Colonias incontables, nos referimos a 3 cruces de crecimiento en el cultivo positivo, ¿no? Hemos mencionado que también podemos utilizar medios líquidos, ¿no? Estos medios líquidos también son otra opción en otros tipos de laboratorio, ¿no?
como el tubo MJIT, ¿no? En el cual utilizamos el equipo del mismo nombre, MJIT, donde puedo tener un cultivo negativo a los 42 días, ¿no? Y finalmente mencionar las pruebas moleculares, ¿no? Ahora en los programas, gracias a las donaciones de también varias ONGs y otros países y al presupuesto del mismo ministerio, se ha podido implementar varios laboratorios de referencia con pruebas moleculares, ¿no? Como la prueba de Bacter, ¿no? Las pruebas rápidas fenotípicas para detectar un tamizaje con el equipo Bactec, que me diagnostica la tuberculosis y además me dice si es sensible a algún medicamento de primera línea, ¿no? Su resultado va a estar entre 4 y 12 días. Mira qué diferencia con el crecimiento de un cultivo, ¿no? Que puede ser hasta 90 días. Tu resultado entre 4 a 12 días desde que trabajo con un cultivo positivo. ¿Cuándo va a estar indicado esta metodología? Para la detección de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar a partir de muestras pulmonares y extrapulmonares de tuberculosis infantil, trabajadores de salud, pacientes VIH positivos, pacientes con comorbilidades como diabetes, cáncer, insuficiencia renal crónica, tuberculosis del sistema nervioso central u otras extrapulmonares. No quiere decir que no le voy a realizar a todos, sino en aquellos más vulnerables y que tienen este diagnóstico. Entonces, no solo me aísla el micobacterio tuberculoso, sino también me da información de su susceptibilidad para drogas de primera línea como isoniazida, rifampicina y piracinamida. Entonces acá tenemos la prueba de GeneXpert, ¿no? También bastante conocida, implementada en muchos laboratorios. Acá utilizo una plataforma de equipo molecular, un computador, lector de código de barras. Este ensayo utiliza, ¿no? Este sistema de GeneXpert, que es una plataforma de biología molecular de reacción de cadena en polimerasa en tiempo real, que me identifique el complejo de Mycobacterium tuberculoso y sus mutaciones, ¿no? Que van a estar asociadas estas mutaciones a la resistencia a rifampicina. Entonces, además de identificarme la micobacteria, me dice si es resistente o sensible a la rifampicina. Entonces, es una prueba también bastante utilizada, ¿no? Tenemos otros sistemas, otras pruebas moleculares, ¿no? Y son ya, esto es en sí el detalle de cómo es el proceso en cada equipo molecular, que tal vez no es tanto el objetivo de esta teoría, ¿no? Sino que sepan ustedes que existen y en qué momento podrían solicitar estos exámenes. Entonces, estas pruebas moleculares van a estar indicadas en muestras respiratorias de pacientes que están a mayor riesgo de tener tuberculosis resistente y están asociados a infección por VIH, en muestras de líquido cefalorraquídeo y biopsias provenientes de pacientes con sospecha de tuberculosis extrapulmonar, en muestras con baciloscopía positiva recibidas para control de tratamiento, en el control del segundo mes de quimioterapia, un control posterior a casos diagnosticados con baciloscopía negativa y que se convierten a positiva durante el tratamiento. Entonces, como ustedes pueden observar, son todos casos especiales, ¿no? No son los diagnósticos de tuberculosos, casos comunes, casos clásicos. Estos son casos de pacientes de riesgo, vulnerables, con neoplasias, con tratamientos especiales, en los cuales yo necesito un diagnóstico más precoz, ¿no? En un menor tiempo y saber también su sensibilidad y su resistencia. Entonces, hasta acá, chicos, lo que había preparado para hoy día con respecto a tuberculosis. No sé si tenemos alguna pregunta. No, doctora, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, sé que tienen ahorita otra clase teórica, ¿no? Anneli debe estar esperando al doctor. Justamente está programado por el doctor. Ya, muy bien. Entonces, yo estoy compartiendo después el contenido con su delegada de clase. ¿Ya, chicos? Muchas gracias por su Muchas gracias. atención. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes.